Muy buenos días a todos los televidentes. Bienvenidos una vez más al Noticiero Comercial, su noticiero favorito. El día de hoy estaremos con tres de nuestros reporteros especiales que nos informarán a fondo todo lo relacionado con las sociedades de responsabilidad limitada, las cuales son sus siglas LTDA. Vamos con mi compañera Lina Báquiro, quien nos hablará acerca del concepto, características, capital social y las responsabilidades de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada en Colombia están reguladas según el Código de Comercio a partir del artículo 353 hasta el artículo 372. La sociedad de responsabilidad limitada se caracteriza por ser una sociedad de personas y, como su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, de modo que no responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. La sociedad limitada se caracteriza porque es una sociedad de personas, es de responsabilidad limitada, tiene un número limitado de socios y el capital social debe suscribirse y pagarse en su totalidad. El capital social se divide en cuotas, partes de igual valor y debe ser pagado en su totalidad al momento de construir la sociedad. No hay plazo para suscribir o pagar capital como sí lo hay en las sociedades anónimas. La responsabilidad de los socios en la sociedad limitada es hasta el límite de sus aportes según el artículo 353 del Código de Comercio en su primer inciso. En las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto de sus aportes. En consecuencia, una vez constituida la sociedad, los socios no deben responder solidariamente con su patrimonio por las deudas u obligaciones de la sociedad, más allá del monto de sus aportes. Por otra parte, el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo señala: son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y estos entre sí en relación con el objeto social y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí mientras permanezcan en indivisión. La sociedad limitada, al ser una sociedad de personas, está sujeta a esta regla respecto a las obligaciones laborales que adquiera la sociedad. Seguimos con nuestro compañero Tomás Abril, donde les informará acerca de la integración de la razón social, el número de socios y la causa de rescisión de un socio de la sociedad de responsabilidad limitada. Integración de la razón social. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de sus abreviaturas S.R.L o más conocida como LTDA. Esta sigla es tan importante que si no aparece en los estatutos, la responsabilidad de los socios deja de ser limitada a solidaria o ilimitada, y no se podrá adoptar una denominación idéntica a la de una sociedad ya existente. La excepción en la responsabilidad en las sociedades LTDA es la solidaridad respecto de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, lo que se perseguirá solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio. Por otra parte, la omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25 del Código de Comercio. Número de socios. El número mínimo de socios es de 2 y ninguna sociedad de responsabilidad limitada podrá tener más de 50 socios. Causas de rescisión de un socio. El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio cuando: primero, por uso de la firma o del capital social para negocios propios. Segundo, por infracción al pacto social entre todas las partes. Tercero, por infracción al contrato social pactado entre todas las partes. Cuarto, por comisión de actos fraudulentos contra la compañía. Quinto, por quiebra o inhabilitación para ejercer el comercio. Causales de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada. Primero,
por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. Segundo, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de esta o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. Tercero, por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por un aumento que exceda el límite máximo fijado en esta misma ley. Cuarto, por la declaración de liquidación obligatoria de la sociedad. Quinto, por las causales que de forma clara y expresa se estipulen en el contrato. Sexto, por decisión adoptada de los asociados conforme a las leyes y el contrato social. Séptimo, por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes. En el caso del revisor fiscal, en esta sociedad es voluntario, pero hay una excepción. Si tiene activos brutos a 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, será obligatorio tener un revisor fiscal en la sociedad. Por último, damos paso a nuestro compañero David Puerto, quien les hablará más a fondo del proceso de constitución, reservas y continuidad de la sociedad a la muerte de un socio, basándonos en la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada se debe construir mediante una escritura pública ante el notario y debe inscribirse en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio. Allí nos habla sobre el artículo 22 de la Ley 1014 del 2006, el cual tiene como título Constitución Nuevas Empresas. Nos habla de que deben tener una planta no superior a los 10 trabajadores o activos totales inferiores a los 500 salarios mínimos. La sociedad de responsabilidad limitada se debe construir con un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Reserva legal en la sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada están obligadas a construir una reserva legal en los términos de aplicación de sociedades anónimas. Una reserva legal son aquellas sociedades obligadas a construir la reserva legal de montos, límites y destinación específica a la reserva legal. Esto lo podemos encontrar en el artículo 371 del Código de Comercio, donde nos dice que estas reglas se observarán en cuanto a los balances de fin de comercio y reparto de utilidades. ¿Qué hacer cuando un socio fallece en la sociedad de responsabilidad limitada? El Código de Comercio, en su artículo 368, dice continuación de la sociedad con los herederos. Allí nos dice que si no se estableció lo contrario en el contrato de sociedad, pueden continuar con uno o más de los herederos del difunto. Si se estableció en los estatutos sociales un plazo para que cualquiera de los socios pudiera obtener las cotas del socio fallecido, dentro del término los socios podrán adquirirlas. En caso de haber una reserva excesiva, la legislación comercial colombiana exige que se constituya una reserva con el 10% de las utilidades liquidadas de la empresa, hasta completar el equivalente al 50% de la capital social suscrito. Reserva que puede superar ese 50%, constituyéndose un exceso a la reserva mínima legal. Como ejemplo, si el capital social de la empresa es de 100 millones y la reserva legal tiene un acumulado de 70 millones, quiere decir que la empresa tiene una reserva legal superior en sus 20 millones a lo exigido por la ley, de modo que podrá tomarse esos 20 millones y darles uso que la asamblea disponga. La empresa bien pueda tomar ese exceso y construir o incrementar una reserva estatutaria o ocasional o distribuirla entre sus socios como dividendos. Con estas noticias damos fin a nuestro noticiero del día de hoy. Los esperamos en otra edición en su noticiero favorito. Muchas gracias a todos por estar conectados.